¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un video más. Amigos, hoy es sábado 20 de julio del 2024. Un sábado por la tarde, sábado lluvioso, un tanto fresco en el oriente de la Ciudad de México. El jueves pasado, amigos, amigas, la doctora Claudia Sheinbaum presentó a tres personas más, a tres personajes más, miembros de su gabinete. Tres personas muy jóvenes que presentó la doctora Claudia Sheinbaum. Primeramente presentó a Claudia Curiel como secretaria de Cultura. Claudia Curiel, secretaria de Cultura. Presentó también a Marat Bolaños como secretario del Trabajo y Previsión Social. También presentó a Josefina Rodríguez como secretaria de Turismo. Casi está por completo el gabinete ampliado con el que la doctora Claudia Sheinbaum va a iniciar su sexenio el próximo 1 de octubre del 2024. Una fecha histórica para nosotros los mexicanos, porque después de 200 años que nuestro país existe como un país soberano, existe como república, como una república, por primera vez nos va a gobernar una mujer. Primera vez, un momento histórico para toda Norteamérica. Un momento único porque ni siquiera Canadá y Estados Unidos, que asumimos nosotros los mexicanos, que suponemos nosotros los mexicanos, que son sociedades más abiertas que nosotros los mexicanos marcamos la pauta en esta ocasión al elegir con nuestro voto a la primer mujer que va a ser presidenta de la República. Es histórico porque Estados Unidos, repito, la economía más poderosa del mundo, el país más desarrollado o uno de los países más desarrollados del mundo, tecnológicamente hablando. Canadá, otro país de primer mundo, también muy desarrollado. Pues no, ellos no tienen en su historia, no tienen una mujer presidenta. No han tenido una mujer presidenta. Actualmente Estados Unidos tiene una mujer en la vicepresidencia, pero como tal, una mujer que tome las riendas por voto, por decisión del pueblo, por decisión de los votantes, no lo hay, no la ha habido, ni en Estados Unidos ni en Canadá. Pues bien, los mexicanos estamos a punto de ver historia en nuestro país a partir del 1 de octubre de este año. Vamos a escuchar la presentación que hizo la doctora Claudia Sheinbaum el jueves pasado en la presentación de los nuevos tres colaboradores de su gabinete. Bueno, tengo mucho gusto en presentar a Claudia Curiel de Icaza como secretaria de Cultura. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una especialidad en Educación para las Artes, con el programa Líderes Globales, impartido por diversas universidades, entre ellas McGill, NYU y Harvard. A partir de febrero de 2022, como ustedes saben, ella me acompañó en el gabinete del gobierno de la Ciudad de México como secretaria de Cultura del gobierno de la ciudad. Ella es programadora, productora y gestora cultural con 20 años de experiencia, aunque es muy joven, pero con 20 años de experiencia. Y en el gobierno de la ciudad desarrolló una serie de acciones que tienen que ver desde cultura comunitaria hasta apoyo a creadoras y creadores. Implementó acciones de cultura comunitaria a través de los 298 pilares, impulsó la cultura popular y alternativa mediante declaratorias de patrimonio cultural, como por ejemplo la cultura sonidera, carnavales de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, entre otros. Colaboró con la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México
para la expedición del reglamento de la Ley de Espacios Culturales Independientes y la Ley de la Memoria también. Le dio relevancia y apoyo a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Por primera vez y gracias a su impulso, se hizo y permanece un programa de retiro voluntario de tal manera que pueden llegar a tener pensiones. Encabezó el proyecto del Museo Yanquic y muchos otros desarrollos y ha colaborado, por supuesto, en festivales de cine, música y artes escénicas como el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura. Josefina Rodríguez Zamora, ella es una joven brillante, originaria de Tlaxcala. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana de Puebla y cuenta con una maestría en Alta Dirección. Desde el 2021 colaboró con nuestra compañera Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala, como secretaria de Turismo. Y ahí, si ustedes le preguntan a cualquier secretario o secretaria de Turismo del país, recomiendan ampliamente a Josefina. Es una joven creativa. Hoy es vicepresidenta de la zona centro de Asociación de Secretarios de Turismo de nuestro país, creadora de la marca Destino de Tlaxcala, Tlaxcala sí existe, creadora de plataforma de Tlaxcala Brilla, gestora para la obtención del récord Guinness del tapete más largo del mundo, gestora de alianzas estratégicas con la Secretaría de Turismo, impulsora de políticas turísticas exitosas, ha desarrollado distintos mecanismos de turismo alternativo, así que me da muchísimo gusto presentar a la más joven del gabinete, a Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo. Y Marat Baruch Bolaños López, que ustedes lo conocen, él va a continuar en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. Nos conocemos desde hace tiempo, es un joven brillante también que ha desempeñado su papel de manera muy importante, además de llevar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ha desempeñado un papel fundamental en esta secretaría. El 22 de junio, él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y tiene estudios de maestría en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras. Desde el 22 de junio del 23 es secretario del Trabajo en el Gobierno de México y tiene una amplia trayectoria también académica, ha sido profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues este es el gabinete del Gobierno de México, que entrará en funciones a partir del 1 de octubre. Por supuesto, vamos a seguir haciendo anuncios sobre el gabinete ampliado de tareas fundamentales del Gobierno de México y le voy a pasar la palabra a nuestros tres compañeros para que ustedes los puedan conocer. Muchas gracias. Pues esos fueron los nombramientos que hizo la doctora Claudia Sheinbaum el jueves pasado en la Ciudad de México. Repito, nombramientos personajes muy jóvenes, muy jóvenes. A mí me sorprende, ¿eh? Vamos, llegar a ser secretario de Estado a la edad de aproximadamente, no mencionó la edad, pero a hoy los futuros secretarios se les ve edades de ¿qué les parece? 36 años, 38 años. A los 38 años, 37 años, 36 años, ser secretario de Estado, la verdad es sorprendente y es muy meritorio que la futura presidenta de México tenga tanta confianza en tantos miembros de su gabinete muy jóvenes, muy jóvenes. Hay unos miembros de su gabinete ya con madurez, ya con edad, que pasan los 60 años, pero repito, la doctora Claudia Sheinbaum está combinando la juventud y la experiencia en su gabinete. Al final de este mensaje que dio la doctora Claudia Sheinbaum, hizo mención que todavía va a hacer más nombramientos sobre su gabinete ampliado. Y en efecto, van 20
20 miembros que nombra en su gabinete, lo que se conoce como el gabinete legal, y faltan todavía 2 personas más como parte de su gabinete legal, que son, en mi opinión, 2 de las secretarías pues más importantes. No son las más importantes, pero son muy importantes los nombramientos que todavía falta por hacer la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y esas dos secretarías importantes pues son nada menos que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Yo, yo, yo creo que van a repetir los secretarios. Yo creo que van a repetir los secretarios de la Defensa. El general Crescencio Sandoval, yo creo que va a repetir al frente de la Secretaría de la Defensa, y yo creo que el almirante va a repetir como secretario de Marina. ¿Por qué pienso esto? En algunos de mis videos anteriores yo les he hecho mención de que antes de conocer los nombramientos que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum, yo apostaba al 90-1 de que iba a tener muchos miembros del gabinete del presidente López Obrador, iba a contar con su colaboración ahora en el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, porque estamos hablando de un movimiento de transformación, y para que haya continuidad en ese movimiento de transformación, pues se necesita poner personajes en las diferentes secretarías de Estado que sepan lo que es el movimiento de transformación, que ya hayan tenido experiencia en la primera etapa del movimiento de transformación en el gobierno del presidente López Obrador, para garantizar que haya continuidad en el movimiento. En el movimiento de transformación, ya una vez entrado el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y sí, en efecto, yo pienso que esas 2 carteras son muy importantes, esas 2 secretarías son muy importantes, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Pues son de las secretarías en las cuales el presidente López Obrador se ha respaldado muchísimo para llevar a cabo tantas obras públicas, tantas obras de infraestructura, que han resultado ser emblemáticas en el gobierno del presidente López Obrador. Entonces yo creo que va a haber continuidad en estas 2 secretarías, porque ha resultado el ejército completamente leal al presidente López Obrador. La Marina han resultado leales al presidente López Obrador. Yo en algunos de mis videos les he comentado que mi sospecha es que la ultraderecha mexicana, quizá la ultraderecha internacional, los que se sentían dueños de México, muy probablemente se han acercado a hablarle al oído a los secretarios, probablemente de la Marina y de Defensa, probablemente a ellos, probablemente generales de división, probablemente comandantes, probablemente les han inculcado, les han eh, tratado de despertar cierta tentación a rebelarse al gobierno del presidente. Hubo escenas del tipejo ese Gilberto Lozano, el que fue titular del movimiento ese Frente Amplio en contra de López Obrador, Frente Nacional en contra de Andrés Manuel López Obrador. Hay un video en el cual se acerca a algunos soldados, algunos oficiales del ejército mexicano en Monterrey, y les pide su colaboración para que se levanten en armas en contra del presidente López Obrador. Obviamente este señor, sin pudor, sin recato alguno, lo hizo de una manera pública, en un lugar donde sabía que lo estaban grabando, sabía que había medios de comunicación, sabía que había cámaras que podían captarlo, y aún así se atrevió este tipejo a intentar influir en algunos miembros del ejército para que se rebelaran en contra del gobierno del presidente López Obrador.
Pero no lo consiguió, no lo consiguió. Eso ha demostrado que el gobierno, el ejército mexicano y la Secretaría de Marina de México, pues han resultado ser leales. Yo repito, yo creo que más de una ocasión han intentado acercarse a miembros de la Marina o del ejército, pues para intentar influirlos para que se rebelen en contra del presidente y de su gobierno, obviamente sin éxito. Entonces esto habla muy bien de la Marina y del Ejército, muy muy bien de la Marina y del Ejército. Yo por esto, como ya hemos probado la lealtad de las dos secretarías, pues sería conveniente que siguiéramos contando con la lealtad de esas dos secretarías, de esas dos dependencias, que aquí en este gobierno, que en nuestro país, en este momento en el gobierno del presidente López Obrador, han resultado fundamentales para obtener buenos resultados, los buenos resultados que tenemos en nuestro país. Pues bien, van 20 nombramientos del gabinete legal que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum. Hice un pequeño resumen de esos 20 nombramientos. 11 de esos nombramientos son continuidad. Personajes que han estado en el gabinete del presidente López Obrador y continúan con la doctora Claudia Sheinbaum. 7 personajes, miembros del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, que trabajaron con la doctora Claudia Sheinbaum y que ahora ella les da la oportunidad para que continúen trabajando con ella, pero ahora a nivel federal, en el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, gobierno de la República. Y 2 personajes que han tenido experiencia pública como servidores públicos, pero que no vienen de trabajar inmediatamente con la doctora Claudia Sheinbaum o con el presidente López Obrador, pero ya tienen experiencia en administración pública. Les voy a hacer un pequeño resumen. Por ejemplo, tenemos a Rogelio Ramírez de la O. Él viene de la Secretaría de Hacienda y va a repetir como secretario de Hacienda. Marcelo Ebrard fue secretario de Relaciones Exteriores con el presidente López Obrador y ahora la doctora Claudia Sheinbaum lo nombra al frente de la Secretaría de Economía. Juan Ramón de la Fuente, la doctora lo nombra secretario de Relaciones Exteriores y viene de trabajar con el gobierno del presidente López Obrador como representante de México ante la Organización de Naciones Unidas. Julio Verdegué lo nombró ya la doctora Claudia Sheinbaum como secretario de Agricultura y viene de trabajar en el gobierno federal como representante para América Latina y el Caribe ante la ONU. Alicia Bárcena, la doctora la nombró secretaria de Medio Ambiente y ella viene de trabajar como secretaria de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente López Obrador. Ernestina Godoy, la doctora la nombró consejera jurídica de la presidencia y viene de trabajar como fiscal general de la Ciudad de México. Rosaura Ruiz, la doctora la nombró secretaria de Ciencia y ya trabajó con la doctora como secretaria de Educación y Ciencia en el gobierno de la Ciudad de México. También tenemos a Raquel Buenrostro. La doctora la ha nombrado como secretaria de la Función Pública. Y Raquel Buenrostro es actual secretaria de Economía en el gobierno del presidente López Obrador. David Kersenovich, la doctora lo acaba de nombrar como secretario de Salud y viene de trabajar con la doctora Claudia Sheinbaum en el Instituto de Ciencias Médicas Salvador Subirán en el gobierno de la ciudad. Lucelena González, la doctora la nombró secretaria de Energía y viene de trabajar con la doctora Claudia Sheinbaum como secretaria de Finanzas en el gobierno de la Ciudad de México. Edna Luz Vega, la doctora la nombró secretaria de Desarrollo Territorial, SEDATU, y viene de trabajar como secretaria de la SEDATU
en el gobierno del presidente López Obrador. Jesús Antonio Esteva, secretario de Comunicaciones y Transportes, viene de trabajar como secretario de Obras y Servicios en el gobierno de la Ciudad de México. Rosa Isela Rodríguez, la doctora la nombró secretaria de Gobernación y viene de trabajar como secretaria de Seguridad de Protección Civil Federal con el gobierno del presidente López Obrador. Mario Delgado, él no viene de trabajar recientemente ni con la doctora ni con el gobierno del presidente López Obrador. Él acaba de ser nombrado secretario de Educación y fue el presidente de Morena. Todavía, de hecho, es el presidente de Morena porque su cargo finaliza hasta septiembre. Después tenemos a Ariana Montiel. Ariana Montiel, como la doctora la nombró secretaria del Bienestar y trabaja como secretaria del Bienestar en el gobierno del presidente López Obrador. Repite, hizo muy buen trabajo en la Secretaría del Bienestar, pues a repetir, a continuar con ese buen trabajo. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad. A nivel federal lo nombró la doctora Claudia Sheinbaum, pues fue su secretario de Seguridad en el gobierno de la Ciudad de México al frente de la doctora Claudia Sheinbaum. Lázaro Cárdenas Batel, él estuvo trabajando como representante de México ante un organismo, ante la CELAC. Pues la secretaria lo nombra al frente de la oficina de la presidencia, un puesto importante, porque va a ser un hombre de confianza de la doctora Claudia Sheinbaum. Y tenemos los nombramientos de hoy. Claudia Curiel como secretaria de Cultura, la doctora la nombró secretaria de Cultura y trabajó como secretaria de Cultura en el gobierno de la Ciudad de México. Marat Bolaños, actual secretario del Trabajo con el presidente López Obrador, pues la doctora lo nombra también como secretario del Trabajo en su gobierno que inicia el próximo 1 de octubre. Y por último tenemos a Josefina Rodríguez. Josefina Rodríguez, fíjense, una egresada, una poblana egresada de la Ibero de Puebla, pues la doctora Claudia Sheinbaum, debido al buen trabajo que ha hecho en el estado de Tlaxcala, pues la nombra secretaria de Turismo a nivel federal. Es de destacar que la doctora Claudia Sheinbaum tiene mucho ojo porque se está rodeando de muchos colaboradores que ya sabe que trabajaron bien con ella a nivel del gobierno de la Ciudad de México y que han hecho un buen trabajo a nivel federal con el presidente López Obrador. Repito, son 11 miembros que vienen heredados del gobierno del presidente López Obrador, 7 heredados de la doctora Claudia Sheinbaum, que reconoce su trabajo y los agrega a su gabinete federal, y 2 que de momento no vienen ni de la Ciudad de México ni del gobierno federal, pero que ya tienen experiencia en administración pública. Mario Delgado y Josefina Rodríguez. Ellos dos son los que no tienen experiencia, no vienen de momento ni del gobierno de la Ciudad de México ni del gobierno federal. Mario Delgado y Josefina Rodríguez. Están por darse a conocer, dijo que después se van a dar a conocer el secretario de la Defensa y el de la Marina. Ya les hice mi comentario, qué es lo que pienso que va a ocurrir. En el gabinete ampliado se está guardando en la manga de la camisa, en la manga de la blusa, se está guardando los nombres del director general de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, del director general del ISSSTE, del director general del IMSS y de Conagua. Hay otros decenas de puestos federales de importancia, pero son a nivel subsecretaría o a nivel direcciones generales. Pero del gabinete ampliado, los otros puestos de entidades federativas importantes son estos: Pemex, Comisión Federal de Electricidad, ISSSTE, IMSS y Conagua. Yo también creo que aquí, que en estos puestos van a repetir la mayoría de ellos. La mayoría. Pemex, si hay continuidad en la recuperación de la soberanía energética, pues ¿para qué cambiar?
a repetir. Comisión Federal de Electricidad, ahí yo repetiría, licenciado Bartlett, yo lo repetiría. Hay gente que lo critica, hay gente que dice barbaridades y medias de Bartlett. Pues quizá en el pasado tuvo algún resbalón, pero ahorita lo que está haciendo es ejemplar, es digno de reconocerse, porque estamos recuperando la industria eléctrica para ponerla al servicio de los mexicanos. Mucha gente lo critica, que el corrupto, que la caída del sistema, que el fraude del 88. Es ilógico pensar que en una persona recayó la responsabilidad de todo un fraude, cuando todo el fraude lo trabajaba el presidente saliente y toda la maquinaria que había para trabajar el fraude del 88. Que él era miembro de ese gobierno, pues sí, le dijeron, te toca a ti a salir a decir de que se cayó el sistema. Pero que él lo trabajó, pues es ingenuo pensar que un hombre va a manejar un fraude. Era todo un sistema detrás del cual se encontraba el presidente de la República, que en ese momento era Miguel de la Madrid Hurtado. Repito, Pemex repetiría, Comisión Federal de Electricidad repetiría, ISSSTE yo repetiría, IMSS yo repetiría y Conagua repetiría. Los cinco han hecho un buen trabajo y yo los repetiría a los cinco. A los cinco. Es un gobierno de continuación, es un movimiento de continuación, es una transformación que está viviendo nuestro país. Pues hay que asegurarnos que la continuación, valga la redundancia, tenga continuidad. Hay que asegurarnos. ¿Y quién nos puede asegurar que haya continuidad? Pues personajes que ya conocen cómo se está llevando a cabo la transformación. La experiencia en este momento cuenta mucho. Pero en fin, vamos a ver qué decide la doctora Claudia Sheinbaum. Por lo pronto, faltan 2 del gabinete legal y faltan 5 del gabinete ampliado de los puestos más importantes. Pues eso era lo que quería comentar con ustedes, amigos y amigas. Les agradezco por llegar al final de este video. Si les gustó mi comentario, por favor, regálenme un me gusta y compártanlo para que otras personas lo vean. Si no se han suscrito o si ya se suscribieron a mi canal, una vez más les pido que lo vuelvan a hacer. Y que no olviden activar la campanita para que el algoritmo del sistema les notifique cuando suba futuros videos. Que tengan la mejor de las noches y una vez más, mil gracias.